Un saludo cordial, mis estimados hermanos y amigos. Una vez más estamos en este lugar para compartir y estudiar la lección de la escuela sabática. Tenemos como invitado a nuestro hermano y obrero bíblico, Edwin Arriaza. Bienvenido, hermano. Hermano Carlos, Dios te bendiga. Pues este día tenemos, gracias a Dios, el privilegio de estar otra vez más compartiendo con ustedes, queridos hermanos, el estudio de escuela sabática. Así es que esperamos que sea de mucha bendición para ustedes, ¿verdad? Lo que vamos a estar comentando en este día. Y vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo para quien nos ayude a comprender esta profecía que para algunos tal vez es un poco difícil y por eso necesitamos mucho de su ayuda. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, bendito Señor, esta mañana nos presentamos ante ti en oración, Padre bendito, dándote gracias por tus bendiciones, por tu gran amor, tu misericordia, Señor amado, suplicándote también, Señor, tu bendición para poder estudiar tu santa palabra, Señor, rogándote que por favor puedas ser tú quien nos guíes y nos ayudes, que todo, Señor, lo que se analice, se entienda, Señor, sea de acuerdo a tu divina y perfecta voluntad, que por favor sea tu Espíritu Santo que obre en cada uno de nosotros, Señor, hermano Carlos y mi persona, y también las personas que ven, Señor, por este medio, que puedas bendecirles para también, Señor, comprender las enseñanzas que se dan por medio de esta escuela sabática, por favor, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, para que en la vida, pues, todo lo que entendamos también podemos obedecerlo, Señor, lo que sea necesario, compartirlo con los demás, y en todo procuremos siempre dar honra y gloria a tu bendito nombre. Rogamos, Padre, y suplicamos por tu gloria y tu amor en Cristo. Amén. Amén. Vamos a estudiar en esta hora la lección número 21 para el sábado 23 de mayo del 2026. Y tenemos este título, Animales proféticos y el cuerno pequeño. Vamos a tener la nota de introducción. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:17. Por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que según su modo de entenderlo se extendían hasta la segunda venida de Cristo, no pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados que Dios había revelado a sus siervos. Moisés dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que Él no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Deuteronomio 29:29 y Amós 3:7. Así que los estudiantes de la palabra de Dios pueden confiadamente esperar encontrar indicado claramente en las Escrituras de verdad el evento más estupendo que se realizará en la historia humana, según Cristo en su santuario, en la página 53. Así que en esta introducción, pues, encontramos en el primer versículo que se nos da de cómo Dios da a su pueblo, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y también de revelación. Y justamente hoy vamos a darnos cuenta de eso, de cómo Dios ha dejado para su pueblo también este espíritu y por el cual podemos entender la historia que Él escribió de este mundo. ¿Hasta cuándo dura? Según dice la nota, que se extiende hasta la segunda venida de Cristo. Y nosotros como estudiantes de las profecías debemos comprender, no para nosotros mismos solamente, sino también para poder enseñar a otros. Así que tenemos una lección muy importante que estudiar y vamos a comenzar directamente con la pregunta número 1, con nuestro hermano Edwin. ¿Qué visión fue mostrada a Daniel acerca de ciertas potencias mundiales? Muy bien. Ahora, en esta ocasión, queridos hermanos, para esta lección se nos vuelve a presentar otra vez más símbolo, ¿verdad? Simbología, por medio de la cual se nos quiere presentar también, ¿verdad? Un poco de la historia que, pues, en su momento iba a ocurrir en este mundo. Ahora, para este día se nos comparte lo que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 8. Aquí en Daniel, capítulo 8, encontramos, pues, como lo dice, ¿verdad? La pregunta, o como lo hace la pregunta, unas potencias mundiales representadas por símbolos de bestia, ¿verdad? Como podemos encontrar otra vez más. En este caso, la primera bestia que se nos presenta, vemos que dice el profeta Daniel: alcé los ojos y miré, y aquí dice un carnero que estaba delante del río. Este carnero, según las características que se nos describe en Daniel capítulo 8, dice tenía 2 cuernos,
y aunque los cuernos, los dos eran altos, uno dice era más alto que el otro y el más alto creció, dice, después. Ahora, se mencionan también algunas cosas que este carnero, como lo presenta en esta profecía, hacía, ¿verdad? De cómo, dice, hería hacia diferentes direcciones, dice hacia el poniente, que sería pues el occidente, también hería, dice, con su cuerno, con los cuernos hacia el norte también y hacia el sur, y de una manera entonces que nos hace ver que el carnero como que tenía un objetivo entonces de, ¿verdad? Como que de tomar territorio, de huir, de dirigirse a diferentes lugares, ¿verdad? Ubicaciones. Aparte de esto entonces, también del carnero, encontramos otra bestia más, que sería la que encontramos en el versículo 5 de Daniel capítulo 8. Nos dice, mientras yo consideraba esto, dice, he aquí un macho cabrío, venía, dice, del lado del poniente, o sea, venía desde occidente, donde estaba el carnero ubicado, venía desde occidente, y venía, dice, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Algo, ¿verdad?, bastante interesante que se nos comenta aquí. Pero ahora, carnero que se nos aparece acá dice que tenía un cuerno bastante notable, quiere decir que era algo, ¿verdad?, que llamó la atención del profeta Daniel. Un cuerno, dice, que estaba entre los ojos del macho cabrío. El objetivo entonces, al parecer, por lo que nos describe Daniel capítulo 8, era, dice, llegar hasta donde estaba el carnero y también herir, ¿verdad?, al carnero que estaba ahí. Como los pone aquí, por ejemplo, en el versículo 7 dice, y lo vi que llegó, dice, junto al carnero, llegó hasta donde estaba entonces el carnero, y se levantó, dice, contra él y lo hirió. Y le quebró, dice, sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Hasta el punto, dice, de derribarlo. Y pues ya no podría, dice, ni siquiera pararse, ya no podría, ¿verdad?, estar en pie el carnero, porque el macho cabrío había llegado hasta donde él estaba. Ahora, esto es muy interesante, queridos hermanos, porque pues como tal es profecía, o como decía, es símbolo, ¿verdad? Simbología. Cosas que representan, bueno, muchas de las cosas que vemos acá tienen, ¿verdad?, un simbolismo y presentan algo que nosotros tenemos que escudriñar, pues, utilizando las escrituras, obviamente con ayuda de Dios. En este caso, quisiera, ¿verdad?, tal vez comentarles para esta pregunta también, que este carnero, por ejemplo, representaba un imperio, y el imperio que representaba era el imperio de Medo-Persia, que por eso es que tenía también, dice, los dos cuernos y así. También el macho cabrío que venía desde el occidente representa al imperio de Grecia, que vendría también, dice, hasta donde estaba Medo-Persia, como podemos ver aquí entonces. Amén. Amén. También hay una parte más que describe aún esta profecía, ¿verdad? Si continuamos con el versículo número 8 y el versículo número 9, el último animal que se mencionó es el macho cabrío, que tiene un cuerno muy notable, pero a este cuerno le pasa algo también. Dice en parte del versículo 8 que de porque fue quebrado, surgen también 4 notables cuernos. Esta representa una división que se va a dar, ¿verdad?, en este mismo imperio representado por el macho cabrío, que ya como el hermano nos respondió, es el imperio de Grecia. Pero luego también el versículo número 9 todavía menciona, y de uno de ellos sale un cuerno pequeño, que creció, y aquí menciona varios lugares y territorios, dice, al sur, al oriente y aún hacia la tierra gloriosa. Así que aquí es a donde tiene sentido en esta descripción el título de nuestra lección, animales proféticos. ¿Qué tipo de animales? Un carnero, un macho cabrío, pero también un cuerno pequeño. Que ya este cuerno pequeño, según la cronología que nosotros hemos estudiado de las profecías, representa a Roma. Roma en sus 2 etapas, Roma como imperio, pero también Roma en su parte religiosa, que creció también aún o se quiso engrandecer hasta el mismo ejército de los cielos. Así que en conclusión, ¿qué visión fue mostrada a Daniel acerca de ciertas potencias mundiales? Bueno, la visión del carnero, que son los medos y los persas, del macho cabrío, que es Grecia, y del cuerno pequeño, que es Roma, en sus 2 fases como imperio y religiosa. Amén. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 2 y nos dice, ¿qué se profetizó que ocurriría en los años del 300
331 al año 323 antes de Cristo. Y justamente tiene que ver con estos imperios que ya nosotros mencionamos. Y en Daniel 8:20 menciona de manera directa, ¿verdad?, el simbolismo de cada una de estas bestias, porque dice el versículo 20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Así que este carnero, uno de los cuernos, el más grande, representaba a los reyes de Persia, y el de Media era ese cuerno que era más pequeño. Ahora, ¿qué más dice la Biblia en el versículo 21? El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién es ese rey primero? Ya nosotros conocemos por la historia que es justamente Alejandro Magno, ¿sí? Y vamos a responder también la pregunta, porque decía, ¿qué se profetizó que ocurriría en esos años? En el año 331, ¿qué pasó en ese año? Hubo una batalla. La batalla en el que Grecia justamente derroca como imperio al imperio de los medos y los persas. Esta batalla es conocida como la batalla de Gaugamela, donde Darío III fue vencido por Alejandro Magno. Y es bien interesante, ¿verdad? Si nosotros nos metemos un poco más en la historia de cómo se llevó a cabo esta batalla, logramos entender que el imperio de Alejandro, o mejor dicho, el ejército de Alejandro era mucho menor. Es decir, era un imperio que, según entendemos, era como la quinta parte del ejército, mejor dicho, de los medos y los persas, porque alrededor de 250.000 hombres de guerra tenían los medos y los persas, y tan solamente Alejandro Magno tenía solo 47.000 soldados aproximadamente. Es decir, que la batalla era como de 5 hombres a 1. Si lo tomamos hoy en día para entenderlo más, ¿verdad? Como de 5 hombres a 1. Pero, ¿qué estaba profetizado? Que Alejandro Magno, este imperio, el macho cabrío, el imperio de Grecia, iba a conquistar, iba a derrotar al carnero, que son los medos y los persas. Ahora bien, también la pregunta decía, ¿qué pasó en el año 323? ¿Y qué surgió en ese año? El versículo 22 dice, y en cuanto al cuerno pequeño que fue quebrado. En el año 323 ese cuerno fue quebrado. Alejandro Magno murió. Se entiende que murió por diferentes cosas, ¿verdad? Era un hombre que no tenía dominio propio en todos los sentidos de la palabra. No solamente en su forma de alimentarse, sino también en su vida. Era un hombre licencioso para todas las cosas, de tal manera que afectó obviamente su salud. Tantas orgías, tantas fiestas, era muy dado al alcohol, incluso en la guerra. Entonces prácticamente él en el año 323 antes de Cristo, él muere. Hay muchas versiones que hablan que murió por ciertos tipos de enfermedades, como algunos dicen la malaria, también la fiebre tifoidea, que en esos lugares era muy común. E incluso muchos dicen que debido a la copa Hércules, ¿verdad?, que se tomó, de ahí también es como la gota que derramó el vaso. Ya el vaso ya estaba casi lleno y solamente él motivó más debido a su intemperancia, y por lo cual muere en el año 323. ¿Qué pasó después de este año? La Biblia también dice que después de que este cuerno iba a ser quebrado, surgirían 4 en su lugar. Y dice aquí, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Es decir, ahí se cumple un versículo, hermano Edwin, donde dice que una casa dividida no puede permanecer, no puede sostenerse. Y Grecia se dividió porque Alejandro Magno no dejó un heredero, ¿verdad? Por su corta edad también. Tuvo un hijo que murió de muy pequeño. Y 4 generales lucharon por permanecer en el gobierno, y ellos querían ser emperador, pero no se dejaban. Tenían una gran fuerza estos 4 generales, y se comenzó una guerra que se le llama la guerra de los díacos.
o la guerra de los sucesores, y comenzó una lucha interna en Grecia y finalmente terminó en esa división. La división de estos 4 generales, que es Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco, ¿verdad? Esa es un poco de la historia que nosotros podemos conocer. Y es asombroso cómo Dios ha descrito de una manera tan, digamos, exacta, ¿verdad? Cómo se iban a cumplir las cosas en el mundo. Y todavía hay muchas cosas que el Señor ha dejado que involucran ya no lo pasado, sino lo presente y aún lo futuro. Así que, en conclusión, que se profetizó que ocurriría entre los años 331 y 323 a.C., bueno, en el año 331 la derrota de los medos y los persas por parte del imperio de Grecia, y en el año 323 la muerte de Alejandro y la división de su imperio. Muy bien, vamos a pasar ahora a la pregunta número 3, hermano Edwin. ¿Qué imperio se le habían mostrado al profeta anteriormente? ¿Y cuál fue su fin? Muy bien. Como ven entonces, hermanos, ¿verdad? Este día estamos estudiando la profecía de Daniel capítulo 8 del carnero y el macho cabrío. Ya lo hemos mencionado, Medo-Persa y Grecia. Solamente que si hacemos un recuerdo, ¿verdad?, de lo que quizás también se ha estudiado en las lecciones anteriores, vemos, por ejemplo, se ha visto las profecías de Daniel capítulo 2 y también la profecía de Daniel capítulo 7. Y ahora entonces para esta pregunta, en los versículos que se nos proveen, se nos hace el recuerdo, ¿verdad?, de esas profecías. Por ejemplo, en el caso de Daniel capítulo 2, encontramos la profecía de la gran imagen que se había visto, ¿verdad?, en el sueño. Entonces, o en la visión, ¿verdad?, que se había recibido. Esta gran imagen estaba compuesta de varios metales, varios metales o elementos, se pudiera decir. Por ejemplo, la cabeza era toda de oro. Lo que es, ¿verdad?, el pecho y así los muslos era hecha también lo que es el pecho y los brazos era de plata. Lo que es el vientre y los muslos estaba hecho de bronce. Las piernas estaban hechas de hierro y después los pies estaban hechos de hierro, pero también mezclado con barro cocido. Y eso es lo que encontramos nosotros en este caso para la profecía de Daniel capítulo 2, que como he dicho ya se ha estudiado. Estas profecías pues también de una manera, ¿verdad?, demostraban los imperios que iban, ¿verdad?, a levantarse en esta tierra. Y también, siguiendo la profecía de Daniel capítulo 7, volvemos como que a encontrar otra vez más las mismas profecías de Daniel capítulo 2. Se vuelven a mencionar otra vez, solo que ahora dadas de una diferente manera, ya como que otra perspectiva, porque ya no se dan como en vista de elementos, sino que ahora se da en vista representada por bestias, como también sucede aquí en Daniel capítulo 8. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7 encontramos esas 4 bestias. La primera bestia siendo, ¿verdad?, un león que tenía alas como de águila. La segunda era entonces el oso, dice que se alzaba más de un costado que del otro, con 3 costillas entre sus dientes. La tercera entonces era un leopardo que tenía 4 alas y también 4 cabezas. La cuarta era una bestia espantosa nada más, sin ninguna descripción específica, espantosa, terrible, ¿verdad?, y en gran manera fuerte también. Pero de esta cuarta bestia salían, dice, 10 cuernos, o tenía 10 cuernos, que de ahí también pues ¿verdad?, salía otro cuerno pequeño, derribando a 3. Ahora, todo eso se describe en la profecía de Daniel capítulo 7. Estas son entonces, o estos imperios se le habían mostrado a Daniel anteriormente en Daniel 2 y Daniel 7, que representaban, ¿verdad?, los imperios de manera sucesiva, el imperio de Babilonia, luego el imperio de Medo-Persia, luego el imperio de Grecia y luego también el imperio de Roma, ¿verdad?, digamos así, en su poder como imperio y también en su poder, ¿verdad?, como podemos decir así, un reino religioso o eclesiástico. Estos son los que se presentan aquí. Y el fin, entonces, ¿cuál fue el fin de todos estos imperios que se mencionan en estas profecías? El fin fue, digamos así, su completa derroca o su completa destrucción. Para cada uno de ellos, empezando desde Babilonia, el primero, hasta el último, que era Roma, el cuarto. Cada uno de ellos va a padecer, ¿verdad? Digamos así, se van a perder o se van a desvanecer. Me llama la atención, por ejemplo, lo que nos dice la nota para esta pregunta número 3. Hablando, por ejemplo, de Babilonia, dice que Babilonia se desvaneció
y cuán completamente pereció como la flor de la hierba. Y lo mismo sucedió también con los demás imperios, como lo he mencionado. Así perecieron también, dice el reino de Medo-Persia, también los imperios de Grecia y de Roma perecieron también. Algo interesante que aquí incluso pues me llama la atención, hermano Carlos, sobre esto acá, si es que queremos tomar una lección, digámosle o llamémosle así, espiritual para nosotros, es de que me llama la atención la última parte de la nota. Y se lo voy a leer para que ustedes también pues lo escuchen. Dice, solo puede perdurar lo que se vincula con su propósito, o sea, con el propósito de Dios, y expresa, dice, su carácter, el carácter de Dios. Sus principios son lo único firme que conoce, dice, nuestro mundo. Muy interesante entonces, queridos hermanos y hermanas, pensar en que realmente, como lo dice aquí, lo único que puede ser eterno, lo único que puede ser fundamental o válido para siempre, que no es vano, es, dice, lo que está vinculado con Dios o lo que está relacionado a Dios. Estos imperios, por ejemplo, eran hasta cierto punto imperios que se oponían contra Dios en muchos casos, contra la voluntad de Dios. Algunos de ellos hicieron cosas, ¿verdad?, que eran hasta, pueden considerarse blasfemias en contra de Dios. Y por ese caso se nos demuestra cómo las cosas que son así no perduran, no tardan, ¿verdad?, para siempre, sino que llegan a perecer, llegan a acabarse. Podemos tomarlo para nosotros. Es tan necesario, ¿verdad?, o tan importante que como seres humanos, como individuales, también nosotros vinculemos nuestra vida, nuestro propósito, todo nuestro existir a Dios. En ese caso, recuerdo lo que dice la Biblia, Salmo 150, si no recuerdo mal, el versículo 6, dice, todo lo que respira alaba a Jehová. Porque verdaderamente, hermano Carlos, el propósito al final de la vida es que todo lo que hacemos, el motivo por el cual respiramos y vivimos, es que sea para la honra y gloria de Dios. Y en este caso, estos imperios no estaban trabajando para la honra y gloria de Dios. Ahora, un último comentario que me gustaría también dar es de que hay una relación, quizás podemos decirlo así, entre Daniel 8 y Daniel 2 y Daniel 7. Daniel 2 y Daniel 7 son prácticamente como que la misma profecía, dada de diferente manera. Y Daniel 8, ¿por qué está relacionado a esas dos profecías? Está relacionado porque, como ven, Daniel 8 nos habla precisamente del imperio de Medo-Persia y de Grecia, que las encontramos también, ¿verdad?, en las profecías de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Como ven, entonces ya se le había anunciado a Daniel la profecía de Medo-Persia y de Grecia, solo que tal vez no de manera tan específica. En cambio, ya en Daniel 8 se detalla un poco más, ¿verdad?, las enseñanzas que Dios quería que Daniel conociera sobre estos, ¿verdad?, imperios que se le iban, ¿verdad?, a conocer. Amén. Amén. Así que ahí tenemos ya la respuesta, ¿verdad? Y vamos a dar la conclusión. ¿Qué imperios se le habían mostrado al profeta anteriormente? Bueno, el imperio de Babilonia, los medos y los persas, imperio de Grecia, imperio de Roma. Roma como imperio, Roma dividido en 10 y también Roma religiosa. ¿Y cuál fue su fin? Pues que todos perecieron, ¿verdad? Dando a entender que los reinos de este mundo también van a perecer y por eso nosotros no deberíamos poner nuestra mira solo en las cosas de aquí en la tierra, porque esto va a perecer. Debemos Amén. hacer tesoros allá en el reino de los cielos, un gobierno y un reino que jamás va a perecer. Así es. Vamos a pasar a la pregunta número 4, que nos dice, ¿qué profecía especialmente significativa numéricamente le fue presentada? Y aquí es bien interesante, porque estamos hablando de bestias, dos animales, un carnero, un macho cabrío, y después también incluso, aunque aquí no lo menciona con profundidad, pero aparece un cuerno pequeño que hace grandes cosas, hace blasfemias, echa por tierra la verdad, profana el santuario. También Daniel 8 contiene eso y después hace como una pausa y es lo que encontramos justamente ahorita. En Daniel 8:14, Daniel él hizo una pregunta, ¿hasta cuándo va a durar esta visión, esa prevaricación que hacía el cuerno? Y se le da la respuesta. Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y dice el 19, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Así que de manera sorpresiva, de hablar de animales, de hablar de un cuerno, ¿a qué nos trae ahora a hablar? Hablar de un santuario. Y podríamos preguntarnos el por qué, y todo está relacionado. ¿Qué animales, hermano, habían en el santuario? ¿Qué tipo de animales se ofrecían como sacrificio?
justamente tenía que Macho ver con cabrío. carneros, ¿verdad? Con machos cabríos. Fíjense que qué interesante cómo Dios elige perfectamente, y a veces siento que hasta a nosotros nos cuesta entender esa perfección con lo que Dios le escribió, pero podemos ver algunas vislumbres. Y cómo vemos nosotros que este macho cabrillo y el carnero, y comienza a hablar de eso y de repente habla del santuario. Dios lo dejó en esa categoría de símbolos que se utilizaban en el santuario. Aún en el santuario que también habían, en los altares, que tenían los altares en esos cuatro lados. Tenían Cuernos. cuernos también, y aquí habla mucho acerca de cuernos. Así que el santuario está rodeado también de estos símbolos que vemos en Daniel capítulo número 8. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cuerno pequeño de Daniel 8, él hace cosas en contra del santuario. Y entonces, como hace cosas acerca del santuario, viene el Señor y dice, bueno, aquí hay un punto importante que también explicar acerca del santuario. Ya no un santuario terrenal, porque esto trasciende aún más. La nota así lo explica. El verdadero tabernáculo en el cielo es el santuario del nuevo pacto. Así que esta profecía ya no abarcaba un santuario terrenal, sino abarcaba un santuario Celestial. celestial. Y había una fecha o había una cantidad de años, y le dice, hasta 2300 tardes y mañana pasará algo. El santuario no terrenal, el santuario celestial será purificado. Así que, ¿qué profecía especialmente significativa numéricamente le fue presentada? La profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y luego el santuario, dice, será Purificado. purificado. Amén. Vamos a pasar a la pregunta número 5. ¿Qué ocurrió con este personaje que estaba recibiendo la visión? Y dice la pregunta, ¿cómo afectó esta visión a Daniel? Muy bien. Ahora entonces queremos saber, ¿verdad? O queremos conocer cómo fue que afectó al profeta Daniel las visiones que él había recibido, que se encuentra siempre entre el mismo, ¿verdad? Capítulo 8 de Daniel, viendo quizás ahora ya con más interés, ¿verdad? Daniel, enfocándose más en la profecía de los 2300 tardes y mañanas. O como nosotros, queridos hermanos, la conocemos también como los 2300 años, ¿verdad? Proféticos. Eh, Ahora, esta visión había afectado a Daniel de una manera bastante interesante. Podemos tal vez tomarlo de esa manera. Él, por ejemplo, aquí, quizás ya como lo había mencionado nuestro hermano Carlos, a Daniel se le dio a conocer la profecía. Él no la había entendido. Al primer instante, ¿verdad? Él no había entendido la profecía y entonces se le estaba dando a conocer prácticamente, se le daba sabiduría para que él fuera analizando la situación bien. ¿Verdad? Que creo que, si no recuerdo mal, hermano Carlos, era verdad de parte del ángel Gabriel, era que se había acercado a él para darle a entender las cosas, porque Dios lo había enviado. Pero dice entonces Daniel capítulo 8, me gustaría leer estos dos versículos, son tan pequeños, vamos a leerlo, dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, dice. Se le da una orden a Daniel, precisamente a él le dicen, y tú le dices, guarda la visión, porque es, les dice, para muchos días. Ahora, como resultado de esto aquí, Daniel dice, yo, dice Daniel, quedé quebrantado. Algo muy interesante. Esa palabra, pues me gustaría comentar algo sobre ella también. Pero voy a seguir leyendo. Dice, y estuve, dice, enfermo algunos días y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no, dice, la entendía, como pueden ver. Ahora, Daniel, él sabía, queridos hermanos, de que esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, hasta cierto punto, él lograba, en lo poco que él entendía, porque trataba de entender obviamente, cuando a nosotros se nos dice algo, hermano Carlos, vamos a querer entender lo que se nos está diciendo. Entonces él trataba de entender qué era lo que se le estaba diciendo, aunque dice al final, yo no la entendía. Pero en lo que él podía entender, de lo poquito que él trataba de analizar, él pensaba, digámoslo así, que esta profecía tenía una relación al pueblo de Dios, o digámoslo así, al pueblo de Israel. La única situación acá, que quizás Daniel tal vez, no la comprendía del todo, era de que ya no, la profecía ya no estaba relacionada como tal al pueblo de Israel como una nación, sino que sí al pueblo de Israel, pero al pueblo de Israel espiritual, ¿verdad? Ya sería entonces, podemos decirlo así, a la iglesia de Dios, a los cristianos. Y entonces Daniel, esto a él le preocupaba porque involucraba a su pueblo.
Yo a Daniel, hermano Carlos, lo veo como una persona, la verdad, bastante interesada en el bienestar de su pueblo, bastante interesada en todo pues, lo que involucra al pueblo de Israel. Él quería, ¿verdad? Y él sabía que Dios en algún momento los iba a sacar de cautiverio y él quería que eso se llegara a cumplir. Pero entonces por eso él dice, como el ángel le dijo, esto va a pasar o esto va a suceder, dice, este, es para muchos días, hasta muchos días, o sea, le dio a entender que era hasta un tiempo futuro, quizás bastante lejano, se le dio a entender. Esto afectó entonces la vida de Daniel, como vemos aquí. Le afectó, por ejemplo, según analizábamos, estábamos viendo que esto afectó la salud de Daniel. Yo considero, afectó la salud, hasta cierto punto diría yo, salud emocional, que también se reflejaba incluso en su salud, ¿verdad? Física. Por las palabras, por ejemplo, que él dice, quedé quebrantado. Entonces Daniel tenía un interés tan grande por su pueblo, por el pueblo de Israel, que él al conocer esto y saber de que la profecía no era para un tiempo corto, sino para un tiempo bastante largo, él dice quedó quebrantado. Como que podemos decir, esto le partió el corazón a Daniel, ¿verdad? Pensar de que iba a ser por tanto tiempo, ¿verdad? Lo que iba a estar pasando. Y aparte de eso, también dice, se vio en su salud física, se enfermó. Pero aún así, a pesar de estar enfermo, dice, él estuvo atendiendo, dice, los negocios del rey. Pero estando en los negocios del rey, aún seguía pensando en la situación que se le había presentado. Aún seguía pensando en la profecía, ¿verdad?, que se le había dado a Daniel. Así que esto, ¿verdad?, de esta manera había afectado entonces, ¿verdad?, al profeta Daniel. Amén. Entonces, me pone a pensar cómo este hombre Daniel se vio afectado por algo que no entendía de las Sagradas Escrituras, en este caso una profecía. Pero me pone a pensar también cómo hoy, a veces, querido hermano, cuánto descuido tenemos como pueblo de Dios, que a veces no entendemos una parte de la Biblia y a veces nos conformamos, ¿verdad? Nos conformamos. En el caso de Daniel, pues habían cosas que no eran para su tiempo y Dios permitió de que él pues solo se quedara a veces con la duda en algunos aspectos. Pero hoy en día, hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde estas profecías las deberíamos conocer. Pero cuántas veces pues no somos como Daniel, que nos preocupamos, ¿verdad?, por conocer más de la palabra de Dios, sino que de manera quizás leve nosotros dejamos pasar eso y decimos, no lo entendí y no vamos a buscar profundamente sabiduría en la palabra de Dios. Queridos hermanos, deberíamos tener, ¿verdad?, esa preocupación también. No entiendo algo de las profecías, preocuparse como Daniel, quebrantarse hasta en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Por querer conocer lo que Dios escribió para su pueblo. Así que, en resumen, ¿cómo afectó esta visión a Daniel? Bueno, afectó en gran manera su estado de salud. Quedó quebrantado, quedó enfermo y quedó espantado porque no entendía esta visión. Vamos a pasar a la pregunta número 6 y dice, ¿qué importancia tiene esta profecía del libro de Daniel para el pueblo de Dios hoy? ¿Qué importancia tiene? Bueno, el ángel mismo le señaló la importancia que tiene para el pueblo de Dios para este tiempo. No para el tiempo de Daniel de una manera específica, sino para el tiempo del pueblo de Dios, pero hoy. Y dice en Daniel 8, versículo número 17, hablando del ángel Gabriel, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea que el Señor vio cómo estaba preocupado Daniel y le dijo al ángel Gabriel que fuera donde Daniel nuevamente se le presentara y que le dijera algo, mira, no te preocupes tanto por eso porque no es para tus días. Esto es para un tiempo señalado, para el tiempo del fin. Y por eso, mis queridos hermanos, esta profecía debería interesarnos, conocerla en profundidad nosotros hoy. La profecía de las 2300 tardes y mañana, la purificación del santuario celestial, esto tiene que ver con nosotros. Pero lamentablemente, esta es una de las profecías que casi no nos sabemos o no nos podemos
¿verdad? Sabemos a veces una fecha, 1844, pero no conocemos las profundidades. Y deberíamos como pueblo del último tiempo, si fue escrito para nosotros hoy, deberíamos entonces estudiarla más porque esto nos afecta a cada uno de nosotros. Y prácticamente, ¿verdad? Aquí lo que nos enseña, bueno, la profecía, hay una parte de la nota que sí explica un poco de cómo esta purificación del santuario tiene que ver con que el sumo sacerdote entra una vez al año, ¿verdad? Se hacía de manera típica en el santuario terrenal, pero como también Cristo entra en el santuario celestial una vez y un día saldrá también. Así que deberíamos estudiar qué hace Cristo hoy en el santuario celestial y deberíamos comprenderlo más para que el pueblo se esté preparando. Amén. Vamos a responder en resumen la pregunta número 6. ¿Qué importancia tiene esta profecía del libro de Daniel para su pueblo, para el pueblo de Dios hoy? Bueno, la importancia radica en que el cumplimiento de esta profecía tiene que ver con nosotros, porque se extiende hasta el tiempo del fin. Vamos a pasar a la pregunta número 7 y dice, ¿cómo se relaciona esta profecía con la historia contemporánea? Muy bien. Ahora, recordando entonces, queridos hermanos, primeramente me gustaría comentar o decir, antes de dar un poquito de lectura a Amós capítulo 3, vemos entonces la profecía que se ha estado estudiando durante esta lección, hermano Carlos, ha sido la profecía de Daniel capítulo 8, que como tal se nos presentan varias cositas. Se nos presenta, por ejemplo, el carnero, el pancho cabrío, el cuerno pequeño que salía también. Se nos presentó también lo que se le dijo a Daniel de los 2300 tardes y mañanas y la purificación del santuario. Como vemos entonces, quizás no es solamente un tema que encontramos, ¿verdad?, en la profecía de Daniel capítulo 8. Y pensando entonces en eso, ¿qué relación, por ejemplo, pudiera tener esto con la historia contemporánea? Pues como vemos nosotros, si tratamos de analizar, ya, ¿verdad?, de manera profunda, quizás podemos decir la profecía de Daniel 8, vemos cómo cada cosa de lo que se le había detallado, por ejemplo, a el profeta Daniel, iba, ¿verdad?, cumpliéndose poco a poco. Todo iba cumpliéndose poco a poco, todo iba desarrollándose cada vez más y más, ¿verdad?, en la historia, durante la historia. Y para el momento en el cual vivimos ahora, queridos hermanos, pues podemos observar, ¿verdad?, cómo la mayoría de las cosas que estaban escritas ahí ya se cumplieron. Su tiempo, ya se cumplieron. Pero, a pesar de eso, aún en el tiempo que vivimos nosotros, querido hermano Carlos, aún en el tiempo que vivimos ahora, pues podemos decirlo de esta manera así, se han cumplido varias cosas, pero aún hay cosas cuales todavía, ¿verdad?, necesitan cumplirse en la historia de este mundo. Prácticamente, o sea, Dios lo que quiere es que el ser humano, ¿verdad?, no solamente, claro, no solo los cristianos, sino que todo el mundo conozca y entienda, por ejemplo, lo que va a suceder, ¿verdad?, en el futuro, cómo las cosas se van a desarrollar. Y por eso esto, como se dice aquí, está relacionado con nosotros ahora, con la historia contemporánea, porque también nos da a entender cómo las cosas van a pasar hoy en día o qué es lo que pudiera estar pasando hoy en día. Ahorita para el momento en el cual vivimos, hermano Carlos, quizás pudiéramos decir, o bueno, creo que sí, se puede decir con certeza, estamos viviendo ya en el tiempo del cuerno pequeño y también estamos viviendo en el tiempo en el cual el santuario, hermano, está también siendo purificado por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces estas profecías están cumpliéndose en el mismo momento que ahorita estamos hablando, ¿verdad? Nosotros. Ahora, por eso se nos comparte, podemos considerar el versículo de Amós, capítulo 3, versículos 7 y 8. Y el versículo 7 me gusta, la verdad, bastante cómo lo pone, bastante claro. Y dice, porque no hará nada, dice Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Para Dios, Él, pues como les decía, tiene muchas cosas que Dios quiere cumplir, muchas cosas que Dios quiere hacer. Pero antes de hacerlas, Dios siempre trata, ¿verdad?, o hace la amonestación a su pueblo, siempre advierte al pueblo, y no solo al pueblo, sino también a todo el mundo. Y al mundo, ¿verdad?, pues lo ha tenido advertido. Todas estas profecías que nosotros encontramos y que hemos, ¿verdad?, estudiado, por ejemplo, en Daniel y todo así, sirven para nosotros hoy en día también. Nos ayudan a tener, por ejemplo, un poco de claridad de por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo. En qué momento, por ejemplo, de la historia de este mundo estamos viviendo. No sabemos como tal, quizás qué momento va a terminar todo, ¿verdad? Cómo va a terminar este mundo, en qué momento.
pero sí Dios nos revela, ¿verdad? O al menos nos da un poco, ¿verdad?, de información o detalles para conocer cómo se van a desarrollar las cosas en esta tierra. Así que encuentro yo, ¿verdad?, esa relación con hoy en día en que Dios nos revela, por ejemplo, las cosas que van a estar, ¿verdad?, desarrollándose o sucediendo en esta tierra. Amén. Amén. Entonces, en resumen, ¿qué podemos responder de la pregunta 7? ¿Cómo se relaciona esta profecía con la historia contemporánea? Y se relacionan porque todos los eventos predichos en Daniel 8 se han ido cumpliendo a lo largo de la historia y aún se siguen cumpliendo en nuestros días, como bien lo explicaba nuestro hermano Edwin. Así que, mis queridos hermanos, hay una profecía muy interesante que nosotros deberíamos repasar todavía mucho más. Es la profecía de Daniel capítulo número 8. Hay muchas cosas que es cierto, ya pasaron. Hay muchas cosas que ya son historia, pero nos sirven para entender cómo Dios es fiel. Cada cosa que ha dicho que iba a acontecer, lo pronunció y ya se cumplió. Y eso nos va a ayudar a nosotros a tener una fe más certera de lo que Él ha dicho que va a suceder dentro de un tiempo y de qué manera se va a cumplir, porque ya el Señor lo ha mostrado. Todo lo que dice, Él hace que se cumplan todas estas cosas. Así que somos el pueblo de la profecía y deberíamos Amén. nosotros aprender más del libro de Daniel, del libro de Apocalipsis también. Que el Señor nos pueda ayudar. Y vamos a tener una oración para poder finalizar el estudio de esta lección de escuela sabática. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. En esta hora muchas gracias le damos porque nos ha dado este privilegio de poder abrir su santa palabra a través de esta lección de escuela sabática. Y le queremos suplicar que usted pueda bendecir nuestras vidas, nuestro conocimiento también, para que estas profecías que ha dejado escritas puedan servir para que su pueblo entienda el momento tan especial que hoy estamos viviendo. Le pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que se ha conectado con nosotros y ha querido escuchar comentarios. Ayúdelos a ellos también de manera personal para que ellos puedan comentar mucho más en sus propias iglesias y así juntos podamos aprender más de su santa palabra. Le ruego, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Usted conoce si hay peticiones especiales, hay enfermedad dentro de su pueblo, hay personas que están preocupadas por diferentes situaciones también. Y le rogamos que de acuerdo a su divina voluntad, usted pueda responder cada una de sus plegarias. Pedimos, Señor, que nos regales también una semana con bien, con bendición y que nos permita llegar al próximo estudio de la lección de la escuela sabática. Te lo pedimos todo y se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. De esa manera hemos concluido con el estudio de la lección de la escuela sabática y solamente nos queda invitarlos para que siempre nos estén acompañando. Publicamos siempre video cada semana para estudiar y dar algunos comentarios de la lección de la escuela sabática. Se despide de ustedes el hermano Carlos Vázquez, también nuestro hermano Edwin Arriaza. Así es, un gusto pues compartir con ustedes otra vez más, hermanos. Espero de todo corazón que el Señor pueda bendecirles siempre y ustedes pues puedan pasar un buen momento, ¿verdad?, estudiando la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.